Y habíamos prometido hablar un poco de economía. Doc, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien. Estamos hablando mucho de la ley de medios, de lo jurídico, de lo que ha implicado la decisión de la Corte, la decisión política. ¿Hay una mirada económica que se puede hacer de esto? Sí, hay una mirada económica primero que tiene que ver con lo macro, es decir, acá hay una decisión de la Corte Suprema que parece haber afectado gente poderosa y entonces uno tiene la primera sensación de que le puede tocar a cualquiera y en ese sentido creo que es una bocanada de aire fresco porque, bueno, deja mejor parada la justicia. Un poco uno se imagina que con un fallo en contra la mitad de la Argentina iba a pensar que la justicia no servía para nada y ahora la mitad de la Argentina está un poco desilusionada, pero lo cierto es que todo el mundo ahora confía plenamente en la justicia y sacamos ese tema de la agenda, que era un tema que venía, había preocupación respecto de la justicia y me parece que la justicia de esta manera un poco se limpia, ¿no? Ahora, después está la cuestión de la ley propiamente dicha. Vos sabés que la ley tiene 4 años de vigencia ya, si bien estos 4 artículos todavía no estaban vigentes, que eran los objetados por Clarín, y un poco el gobierno decía, no, la ley no está vigente hasta que no esté completa, pero lo cierto es que la ley establece una serie de cupos, por ejemplo, respecto al contenido que tienen que tener la programación, es decir, la ley establece, por ejemplo, un mecanismo para la entrega de las licencias, que no es un mecanismo que tenga que ver con cuestiones económicas, no hay una licitación, no hay un precio, como se está haciendo, por ejemplo, en otras regiones, por ejemplo, en Inglaterra, que el espacio aéreo normalmente se licita al mejor postor y además las licencias suelen durar poco tiempo. Acá hay un periodo de 10 años con 10 años más, con lo cual uno se imagina que las radios en general y los medios de comunicación, al tener que cumplir una estructura oficial que le pautan respecto de cantidad de contenidos, etcétera, y tipo de contenidos, obviamente van a ser mucho menos distintas entre sí, entonces eso va a limitar la competencia, va a bajar la calidad en general de los productos y va a limitar las posibilidades de elegir de la gente. Antes, si a mí me gustaba, por ejemplo, escuchar una ópera italiana y simplemente quería escuchar una radio que básicamente emitiera óperas italianas, ahora eso prácticamente no lo puedo hacer porque la radio tiene que tener X porcentaje de contenido de programación nacional y entonces eso obviamente quizá no de manera brusca, quizá no va a generar, no estoy diciendo con esto que van a cerrar radio ni que va a quedar gente en la calle, pero sin duda el negocio de los medios es un negocio que con esta ley, desde el punto de vista económico al menos, se achica, y ni hablar se hace más chiquito. De economías regionales que conozco muy bien, en donde abrir a mayores frecuencias o mayores licencias hace inviable económica, digamos, insostenible materialmente la cosa, ¿no? Por supuesto. En segundo lugar, la ley es muy clara respecto de algunos aspectos en los cuales la ley inclusive establece porcentajes, establece cantidades de licencia, porcentajes de contenido, pero cuando tiene que ver con la publicidad oficial, con la pauta oficial, es bastante bueno, sí, distribuirla con criterios de equidad y democráticos, pero no dejan, ahí no aparecen números concretos. Uno esperaría por ahí algún criterio objetivo para poder medir si esto está funcionando o no, por ejemplo, audiencia, por ejemplo, cantidad de empleados de los medios, por ejemplo, uno puede pensar en varias variables, pero no aparece nada de esto en la norma, entonces uno se imagina que lo que viene de cumplirse al pie de la letra, a pie juntillas la ley, vienen medios mucho más parecidos entre sí, mucho menos competencia entre los medios por ofrecer lo que realmente la gente quiere y medios más encorsetados en tener que ofrecer un tipo de contenidos que le obligan a ofrecer y por lo tanto una baja de calidad general de los medios y ahora hay sustitutos muy fáciles. Claro. Esto hace 20 años atrás era una cosa, pero ahora con los sustitutos tan fáciles que, bueno, Infobae TV es un sustituto fantástico. Esta plataforma es absolutamente novedosa. Exacto, entonces para cualquier persona que directamente está, a mí no me gusta, qué sé yo, la música nacional, y empiezan a aparecer música nacional, bueno, simplemente apago la radio. Y el día que la gente apaga la radio, ahí perdimos todos. Entonces el mejor de los mundos es un mundo en el cual hay muchas posibilidades de elección, hay mucha diversidad de contenidos y además el mejor de los mundos es un mundo donde se educa al ciudadano. Vos sabés que hay un artículo muy interesante de un experto en economía del comportamiento que se llama Sendil Mullainathan, es de la Universidad de Harvard, y Sendil lo que mostró es que en los medios, es un artículo que tiene que ver justamente con los medios, y que muestra que no es como se creía históricamente que el ciudadano es de alguna manera soberano en el sentido de que elige perfectamente en función de sus gustos y entonces porque eso estaba bueno, uno pensaba que si uno aseguraba que medios distintos, el ciudadano escuchando las distintas campanas se iba a dar cuenta cuál era la verdad un poco, ¿no? Pero lo que pasa en la realidad, dice
dice Sendiles que los medios terminan ofreciéndole a la gente lo que la gente quiere escuchar. Hay un sesgo muy conocido que es el sesgo de tratar de descartar cualquier información que no coincide con mis preferencias. Entonces, yo soy antigobierno, prendo un canal y si el canal habla a favor del gobierno, 2 o 3 cosas, lo cambio. Y me quedo con un canal que dice sistemáticamente cosas. Entonces, si eso pasa así, si la realidad es así, el resultado de una regulación del tipo de la que está proponiendo el gobierno no necesariamente conduce a los mejores resultados. Entonces, el mensaje final de esto, Luis, es que ojalá esta ley tenga alguna serie de pautas objetivas en las cuales uno pueda medir si efectivamente hay más competencia, si efectivamente los medios crecen, si efectivamente crecen los contenidos, si efectivamente facturan más las radios, facturan más los canales, es decir, la actividad económica en torno a los medios, que es el mejor de los mundos, crece. Ojalá esto se pueda medir y ojalá dentro de unos años con esa pauta, con esa vara, uno pueda decir, bueno, la ley estuvo bien, o uno pueda decir, bueno, acá tenemos que ponernos a trabajar en hacer otra cosa distinta. Hablemos un poco de economía de lo que uno está viendo. Drenaje de dólares por la cuestión turismo, congelamiento de precios que todavía no, yo no sé si todavía está vigente o no, hoy hablamos... Hoy sí, no tiene sentido, igual es materia abstracta casi, ¿no? Claro, efectivamente. No sé, cualquier cuestión económica, el combate de la cacatúa como plaga en las producciones del interior. Digamos, ¿se puede tomar alguna medida sin una decisión política fuerte? Digo, ¿esto es la presencia de Cristina Fernández de Kirchner? No, ciertamente no. Veo difícil que el gobierno tome alguna medida sin la presidenta y ciertamente hay mucha incertidumbre respecto a ese tema. Están corriendo rumores como reguero de pólvora por la red respecto a la salud de la presidenta, lo cual obviamente no le hace nada bien a la economía, porque uno sabe que primero no se va a tomar ninguna medida seria mientras no se recupera la presidenta. Entonces ese mientras tampoco queda claro cuánto va a ser. ¿Cuánto es? Van 3 semanas y no hay ni siquiera una foto de la presidenta recibiendo flores de parte de la familia. Yo sí digo, todos los días me aburro con esto, pero digo, un parte médico que se está haciendo hoy con Gioja, con el gobernador de San Juan. Todos los días tenés un parte médico y sometido a la discusión periodística, ¿no? Por ejemplo, entonces es muy difícil que se tomen medidas, sobre todo porque las medidas que hay que tomar son medidas relativamente importantes, no son medidas de maquillaje, de make-up, que uno diga, bueno, se corrige un poco la dirección y esto camina bien. Acá hay un problema de drenaje importante de las reservas, que uno sabe que esto tiene que ser solucionado de alguna manera, esto no puede ser para siempre. Para ponerlo claro para la audiencia, nosotros hablamos de las reservas y la gente dice de qué están hablando, ¿no? Las reservas son como el chanchito de la economía, Luis. Entonces vos el chanchito lo tenés como reserva justamente, por si la cosa no viene bien, en un momento rompés el chanchito, abrís el tarro con las monedas y sacás algunas monedas para pagar un gasto de más porque un mes te entró menos plata, porque un mes te quedaste sin trabajo, te recuperás al mes siguiente. Ahora vos sabés muy bien que el chanchito no puede, en algún momento tenés que empezar a meterle monedas también. Inevitablemente. El chanchito se acaba en algún momento. Entonces el problema un poco, la especulación del gobierno es, no, pero nosotros llegamos al 2015 bien. Bueno, pero eso no es ningún mérito llegar al 2015 en harapos, llegar al 2015 agarrado de los últimos, estamos perdiendo $1.000 millones por mes. Entonces, claro, uno saca la cuenta y se quedan 33.500. Vos sabés que en esta última semana fue drástica la pérdida de reservas, se perdieron $500 millones en una semana. Pero bueno, ponele que sigamos al ritmo de 1.000 millones por mes, uno dice, llegás al 2015. Sí, pero llegás en una situación en la cual además esas reservas están cumpliendo una segunda función. En países como los nuestros, en los cuales nosotros tenemos una moneda que no tiene prácticamente respaldo, esas reservas justamente son de alguna manera el respaldo, que hace que la gente no se dé cuenta algún día que en última instancia estamos comprando y vendiendo con papelitos pintados, ¿no? El día que la gente se dé cuenta, viste, esa fábula del príncipe o el rey que un día estaba desnudo y nadie decía nada, hasta que un día uno dijo, ojo que el príncipe está desnudo y todos... Y acá pasa lo mismo, es decir, el dinero es aceptado en tanto y en cuanto la gente confíe en ese medio de pago, en tanto y en cuanto tenga respaldo. Y las reservas cumplen esa función de darle respaldo. Vos sabés que cuando vos mirás la cantidad de billetes y monedas que hay en la economía ahora y la cantidad de reservas, la cuenta da exactamente 10. Hay 10 pesos por cada dólar de reserva. No estás proponiendo una devaluación a 10, pero digo, esto es un cálculo aritmético, o sea, aritmética pura. Exactamente. Entonces, en condiciones de estabilidad económica, sin inflación, y con una moneda que fuera una moneda altamente transable en el mundo, las reservas no tienen por qué respaldar la base monetaria. Vos podés tener una cantidad de pesos que no tenga nada que ver con las reservas que tenés. Ahora, en la medida en que tu moneda pierde valor, esta es una moneda que después discutimos cuánto, pero está perdiendo alrededor del 25% por año. Entonces la gente, obviamente, nadie quiere estar parado en una moneda que está perdiendo mucho valor. Entonces, en la medida que pasa eso, obviamente, se torna absolutamente insostenible
no tener una cantidad de dólares importantes para sostener esos pesos. Y si los dólares vienen cayendo drásticamente y la emisión aumenta rápido, entonces esa relación que hoy es 10-1, esa relación que hoy es 10-1, hace 3 meses atrás era 7-1. Hoy es 10-1. Si seguimos al mismo ritmo para fines del año que viene, pues ya hace 20-1. Ahora, te hago esta pregunta de diagnóstico, no siendo vos funcionario, no. Yo creo que todos Estoy haciendo el doctorado, no soy doctor todavía, vamos a aclararlo. ¿Sos honoris causa de acá? A ver si terminamos, ¿me dieron el honoris causa? De acá, de Infobae TV, sos honoris causa. Sí, bueno, quiero decirte. Gustoso. Después de cerrar la ceremonia. No, pero te pregunto esto. Supongamos que podés interpretar cuál es el modelo, porque creo que, no sé cuál es tu opinión, pero los economistas dicen no hay un modelo que se pueda decir, hay medidas distintas que se toman. Supongamos que puedes interpretar la inteligencia de Lorenzino, Kicillof, Moreno o Cristina Fernández de Kirchner. ¿Te imaginas? No hay ningún oxímoron en esa. Es con toda maldad lo que estoy diciendo. ¿Te imaginas, por ejemplo, el tema de divisas, un desdoblamiento cambiario? ¿Te imaginas que este gobierno puede decir desdoblemos, que haya un mercado de cambio para una cosa y otro libre para otra? Me imagino, conociendo, viendo del modo de proceder que está teniendo el gobierno, que me imagino que el piloto automático no puede seguir. Claro. Esto me imagino que no. O sea, primero lo que no me imagino. No me imagino que pueda seguir en piloto automático porque es ir derecho al esquema casi de Venezuela, en el cual no tenemos mucha salida. Y es, como te digo, un esquema que no tiene retorno. Tampoco me imagino una solución muy ortodoxa, pero no ortodoxa en el sentido de la política económica ortodoxa, neoliberal, sino que no me imagino una solución de las que nosotros conocemos. Este gobierno tiene esa facultad, esa capacidad de tratar de inventar siempre algo distinto, de aparecer con una figurita novedosa. Entonces, cuando todos esperábamos algún tipo de medida, salió el SEDIN, ¿no? Y uno decía, bueno, tardamos como un mes en entender bien qué era el SEDIN, de qué la iba. Entonces aparecen medidas como un poco sui generis, que tienen algún tipo de creatividad local, para llamarlo de algún modo. Me imagino algún tipo de medida en ese sentido que obviamente tiene que apuntar a la cuestión cambiaria, tiene que apuntar a cerrar esos agujeritos que tiene hoy el sistema cambiario, que se te van 1.000 millones por el sector externo, por el turismo, se te van 300, 400 millones con la compra de autos importados. Te estás perdiendo muchísimo dinero en la economía, muchísimos dólares que no tenemos, y que algún tipo de solución no habitual, no ortodoxa, no va a haber creatividad, seguro que sí. Por lo cual preguntarte cuál es imposible, porque digo, no. Ahí tenés que estar casi en la imaginación de los o del que tome la decisión, que tampoco se decide claro, quién es, sabemos, ¿no?, en qué sentido puede ir. Lo cierto es que sabemos en qué sentido puede ir. De todas maneras, respondiendo un poco a la pregunta que hiciste al inicio, Luis, esta es una solución de coyuntura, cualquiera que sea es una solución de coyuntura. El modelo, lo que se conoce, nosotros hablamos del modelo. Este es un sistema económico, en los últimos 10 años tuvo 3 modelos distintos. El primero, que empezó en el 2002, no en el 2003, con la salida de la convertibilidad, y que básicamente es un modelo donde lo que motorizaba la economía era el tipo de cambio alto. Entonces el dólar muy competitivo, ese dólar competitivo de salida de la convertibilidad era muy fuerte, entonces hizo crecer la industria, hizo recuperar la economía. Esa fue una locomotora. Después vino la locomotora de los precios internacionales, la soja 500, después a 600, entonces eso era un motor espectacular. Ahora, agotados esos dos motores, en los últimos 3 años, y sobre todo la expansión 2010-2011, el gobierno lo que hizo fue apuntalar el consumo. Entonces, en un escenario de inflación del 25%, 24 cuotas sin interés, 36 cuotas sin interés. Consuman, se cuadriplicó la cantidad de tarjetas de crédito en Argentina. Esto no lo dicen, pero es verdad. Hay 4 veces más tarjeta de crédito que la que había 5 años atrás en Argentina. Es un dato que yo no tenía. Entonces, y es impactante. Los bancos están haciendo una fortuna prestando con las tarjetas de crédito. Este es el negocio central de los bancos en los últimos años. Y entonces eso ha motorizado una ola de consumo. Ya la tarjeta de crédito te permite consumir no solo lo que tenés, sino lo que todavía no tenés. Te estás consumiendo el futuro. Entonces, pero ese es un problema, claro. Llega un momento en el cual todos estamos con el crédito de la tarjeta hasta acá, ya no tenemos saldo en la tarjeta, se acaba la posibilidad, te gusta un electrodoméstico, llegás al escritorio, consultan y te dicen, pero usted no le alcanza el saldo para comprar este electrodoméstico. Entonces, ahí se frena esa tercera posibilidad de crecimiento del lado del consumo, y uno debería verlas de largo plazo, que son las de aumento de la inversión, básicamente, la de desarrollo tecnológico, la de novedades desde el punto de vista de patentes, la de algún tipo, una cuarta ola, digámoslo. Y eso es lo que no se ve. Y esta posibilidad, digamos, que se diga, vamos, corregir algunas cuestiones que tienen que ver con el déficit, insistir con los subsidios, que se empezó y se dejó ahí. Yo creo que eso es lo primero que se va a eliminar en el corto plazo. Creo que es lo primero que se va a eliminar, porque lo cierto es que la clase media ya le dio la espalda al gobierno. Claro.
el gobierno no tiene chance de reelección, o no por lo menos que la presidenta, y entonces me parece que político de yo, impacto, yo claro. Si fuera la presidenta tendría dos objetivos en mente. El primero es el bronce, ¿no? Retirarme en el bronce, no retirarme en la tapa de los diarios, como está, por ejemplo, el expresidente de la Rúa ahora con acusaciones. Es decir, me gustaría retirarme en el bronce. Y en segundo lugar, me gustaría que la fuerza política con la cual conduzco tenga alguna chance de poner una persona. Para cualquiera de esos dos objetivos, es claro que tengo que reencauzar la economía, ordenar un poco la economía de alguna manera, y ahí el agujero más grande este año vamos a terminar en cerca de 100.000 millones de pesos de subsidios. Entonces es una cantidad de dinero fenomenal que obviamente obliga al gobierno a emitir, porque el gobierno no tiene el dinero para pagar esos subsidios, entonces tiene que emitir, y ahí es donde genera el problema del mercado cambiario también, porque al emitir tantos pesos desbalancea la relación entre pesos y dólares y hace que el dólar se vaya también. Entonces me parece que por ahí va a venir parte de la solución. Y aparte fíjate esto, ¿no? Que siempre interesante. Por ejemplo, cordón de todo lo que es el ferrocarril Sarmiento, el gobierno perdió estrepitosamente, o sea que ni siquiera la clase supuestamente favorecida con estos subsidios le respondió electoralmente. No, porque hay un efecto en psicología muy conocido, se llama efecto habituación. Es decir, cuando vos estás en una situación que, por ejemplo, este plasma que tenés vos atrás es un plasma de 32 pulgadas. Un plasma de 32 pulgadas hace algunos años hubiera sido wow, qué pantalla, y ahora todo el mundo se acostumbró a que un plasma de 32 pulgadas es una cosa normal y habitual. Entonces la gente se habitúa un poco a la asignación universal, se habitúa un poco a pagar 45 pesos de gas, y después, que no tiene sentido, porque te vas a comprar un Fernet en el boliche en la noche y sale 45. Entonces pagás más de... No, ahora estoy felizmente casado, no me dejan salir. Pero eso de tu vieja vida. Eso es de un amigo me contó. Te contó un amigo, correcto. Me contó un amigo que sale mucho. Sí. Entonces, yo no sé, yo estoy saliendo poco. Eso evidentemente es un desfasaje en los precios relativos de la economía que resulta insostenible. Eso va camino a terminar seguramente, y como te decía, no le está redituando al gobierno justamente por la habituación que sufre la gente. Entonces, ya habituada la gente, esto no rinde y sale mucha plata, y sí rendiría mucho resolver el frente cambiario. Porque en Argentina el dólar es como la lectura un poco que hizo la presidenta y el equipo económico errada de todo el conflicto en torno al cepo cambiario fue la de, este es un problema de unos pocos que se quieren ir a Miami y no consiguen dólares. No, el problema es que incluso aquel que ni loco compra un dólar, que está muy lejos de poder comprar un dólar, que como decía Perón no vio nunca un dólar en su vida, ese sí ve la cotización del dólar en la tele todos los días. Y ese que no sabe nada de economía, es el único dato que en general él sabe que en la historia argentina de los últimos 50 años, cuando el dólar se fue para arriba, algo andaba mal. Y no le fue bien. Y no le fue bien. Entonces el tipo ve que el dólar se va para arriba y empieza a desconfiar, deja de consumir, deja de tomar decisiones que pueden motorizar la economía. Entonces es importante resolver ese tema del dólar. Yo creo que esa es la gran deuda. Si el gobierno logra resolver el problema del cepo y el problema cambiario en los próximos años, no me sorprendería que recupere el capital político que perdió. Te van a quedar 2 minutos para una pregunta sencillísima que te voy a hacer. Te llama la Presidenta de la Nación cuando salís de acá y te dice 3 medidas que debo tomar cuando vuelvo y me repongo de la cuestión de la salud. Está bien. Bueno, el número... Viste que generoso, 2 minutos te digo. Número 1, intervenir el INDEC con las universidades. O sea, resolver el problema del INDEC, porque si está roto el termómetro, es imposible hacer cualquier política económica. Es como ir al médico sin termómetro, sin estetoscopio, que el tipo a ojo te mire a 10 metros y te diga qué es lo que vos tenés. O sea que lo primero que necesitamos es resolver el tema del INDEC. Lo segundo que necesitamos es un shock de confianza. La única manera de resolver el problema de la inflación, que también resolvería el problema cambiario, sin generar una recesión en la economía, es cambiar las expectativas de la gente. Hoy si vos vas a hacer un alquiler con cualquier persona, te va a decir un local, un alquiler de un departamento, te va a decir, perfecto, 3.000 y 3.600. Vos mirá y decís, ¿qué es 3.000 y 3.600? 3.000 el primer año, 3.600 el segundo. ¿Por qué? Porque la gente tiene implícita en su memoria, en su mente, la idea de que hay una inflación del 20% anual y ya se está cubriendo en los contratos y la está consolidando al ponerla en los contratos. Entonces necesitamos que ese mecanismo se deshaga. Y la única manera de deshacer ese mecanismo es con un shock de confianza. Yo me desprendería de gente que claramente marca una señal negativa en ese sentido, como Guillermo Moreno. Convocaría gente de afuera que ha tenido experiencia dirigiendo la economía, por ejemplo, estoy pensando en un Labaña, alguna figura que tenga cierta afinidad con lo que en algún momento, por lo menos en el relato del gobierno estuvo, y que del mismo modo esté bien vista con la población, tenga cierto prestigio y la gente por lo menos pueda recuperar la confianza en ese sentido. Me parece que la confianza es el 80% del problema.
La verdad que estupendo. Si llaman por teléfono, no dejes de avisarme porque es noticia. Quiero decirte. Sí, además ya sabríamos, habría una incertidumbre menos en el ¿Cuándo sentido vuelve de que la la salud presidenta? de la presidenta Claro. estaría bien, porque por lo menos puede hablar por teléfono. Gracias por venir como siempre, ¿verdad? No, gracias a vos, estamos Luis. viendo. De mi parte nos estamos despidiendo hasta mañana a las 16. Ya llega Carlos Mira como siempre. Es un gusto. Mi nombre es Luis Novarecio. Hasta mañana.